Hola, soy la doctora Miriam Rosenek y vamos a hablar un poco de lo que es la inmunización y la vacunación en los adultos mayores. Primero, tener claro que una vacuna es una invitación. Yo vacuno, ofrezco un antígeno a un sistema inmune que considero completo y le pido a ese sistema inmune que evalúe lo que le estoy ofreciendo y genere una respuesta que en el mejor de los casos es protectora. Esto es importante tenerlo en cuenta porque solamente puedo apelar al sistema inmune cuando mi vacuna llega al brazo del sujeto. Las vacunas pueden ser muy buenas, pero mientras permanezcan en las heladeras no sirven. ¿Cuál es el objetivo de la vacunación en un adulto mayor? Muchos adultos mayores no han tenido contacto con algunas enfermedades porque cuando eran niños las vacunas estas no existían. Por ejemplo, la vacuna doble adultos, difteria, tétanos, que se creó en la década del 60. Por otro lado, los adultos mayores tienen una mayor facilidad de tener algunas enfermedades justamente por las comorbilidades que presentan. Por ejemplo, un diabético tiene más posibilidades de tener una neumonía. Entonces, estas son las dos dianas que se persiguen con la vacunación en el adulto mayor. Vamos a dar un par de definiciones para tenerlas en claro de lo que son las definiciones en vacunología. Inmunogenicidad es que la vacuna logre el objetivo que pretende, o sea, proteger. Esto lo mido en el laboratorio a través del sistema de la respuesta celular y de la respuesta humoral con los anticuerpos. Cuando esto lo busco en la vida real, en ensayos clínicos yo lo que mido es la eficacia de una vacuna, o sea, que los vacunados estén más protegidos contra determinada enfermedad que los no vacunados. Cuando esto lo mido en la vida real, cuando la vacuna ya salió al mercado, esto se llama efectividad de la vacuna. Por otro lado, tenemos la seguridad de las vacunas, o sea, que los efectos adversos que toda vacuna genera sean aceptables en relación a lo que yo estoy protegiendo. Estos efectos adversos, si son moderados o graves, siempre deben reportarse. En cada país hay un ente que en general depende del sistema del Ministerio de Salud de cada una de las naciones y que recibe todos estos informes y tiene una comisión que evalúa estos efectos adversos para ver si realmente considera que están o no asociados a la vacuna en cuestión. Estos efectos adversos supuestamente atribuibles a vacunas e inmunizaciones se llaman ESAVIS en castellano. El efecto de rebaño es el efecto que genero vacunando a gran porcentaje de la población, tal que no solamente los vacunados están protegidos, sino también aquellos que no están vacunados y están en amplio contacto con estos vacunados. Esto se vio, por ejemplo, en la vacuna de neumonía conjugada, vacunando a niños con una disminución clara de la neumonía en adultos mayores. El sistema inmune, así como el resto del cuerpo envejece, también envejece el sistema inmune. ¿Para qué sirve el sistema inmune? Indemne. El sistema inmune nos protege de las infecciones, de las enfermedades autoinmunes, de las neoplasias y es el encargado de responder ante las vacunas para protegernos gracias a las vacunas. Cuando el sistema inmune envejece, ya esta perfección se pierde y por lo tanto el adulto mayor está más expuesto a las enfermedades autoinmunes, a las enfermedades neoplásicas, a las enfermedades infecciosas y responde peor a las vacunas. No obstante lo cual, esto no quiere decir que uno no deba vacunar, muy por el contrario. Uno debe intentar vacunar porque no solo en los adultos mayores estamos protegiendo de la infección aguda, sino que también a mediano plazo esto puede llevar a un paciente robusto, sano, a fragilizarse y a necesitar de cuidados. Entonces, en el adulto mayor, la vacuna hay que mirarla no solo en el momento agudo contra la enfermedad que protege, sino a más largo plazo. Existen muchas
técnicas nuevas, tecnología vacunal en estudio para generar vacunas mejoradas para los adultos mayores, entre otras poblaciones que necesitan mejores vacunas. Por ejemplo, las vacunas de altas dosis, como por ejemplo tenemos disponible la vacuna de gripe, las vacunas que inespecíficamente se ocupan de entrenar el sistema inmune, como por ejemplo la BCG, vacunas adyuvantadas. ¿Qué son las vacunas adyuvantadas? El adyuvante es una sustancia química inerte que, agregada al antígeno vacunal, genera en el lugar de inyección un aumento del reclutamiento de la respuesta inmune, tal que la respuesta es mayor en monta y más larga en tiempo. Hay nuevas tecnologías vacunales, nuevas plataformas, como por ejemplo las hemos conocido ahora con el COVID, por ejemplo la plataforma de ARN mensajero, por ejemplo las plataformas de vectores virales. Y por último también hay vacunas que se administran de una manera diferente, por nuevas rutas de administración. Por ejemplo, vacunas intradérmicas que generan una exquisita respuesta inmune. Sin embargo, las coberturas vacunales no son buenas. Hay trabajos hechos en distintos países, en Argentina, donde yo vivo y trabajo, pero también en otros países, tanto de América como de Europa, en donde se muestra que las coberturas vacunales en niños han disminuido, sobre todo después de la pandemia, pero en adultos y en adultos mayores son muy pobres. Y esto es responsabilidad de todos mejorarlas. Los calendarios de vacunas disponibles en cada uno de nuestros países son diferentes. Sin embargo, la indicación de vacunación es similar para todos los adultos mayores. Tenemos que maximizar el uso de las vacunas que tenemos disponibles en cada uno de nuestros países. Es importante tener claro que la indicación de calendario no necesariamente es la única indicación posible. Entonces, hay países en donde tenemos vacunas disponibles en privado que no están en el calendario de vacunación y también es nuestra responsabilidad ofrecérselas a los pacientes. ¿Cuáles son entonces finalmente las vacunas que vamos a recomendar a los adultos mayores? Vacuna doble adultos o difteria tétanos. Esta vacuna se da cada 10 años desde el nacimiento y sin límite de edad, y una de las dosis de cada 10 años debe ser reemplazada o se recomienda se reemplace por una vacuna triple bacteriana celular, incluyendo el componente pertussis o tos convulsa, para que el adulto mayor al que yo vacuno esté protegido y por lo tanto no pueda llevarle la tos convulsa a los niños con los que tiene contacto, sobre todo si son lactantes. Entonces, ¿cuándo la voy a usar? Cuando yo pienso que esta vacuna que le toca hoy, en los próximos 10 años, este adulto mayor será abuelo y se encargará de algún lactante. Hepatitis B, plan completo sin límite de edad. ¿En quiénes voy a ser especialmente insistente en que se vacunen? En personas que tienen parejas múltiples, en personas que pueden llegar a ser sometidos a algún tratamiento, por ejemplo, a diálisis, en personas que tengan alguna comorbilidad hepática o diabetes. A todos estos voy a ser especialmente insistentes en que tengan su plan completo. 0, 30, 180 días, un esquema una vez y no hace falta repetirlo en la vida. Vacuna de COVID. En cada uno de nuestros países hay recomendaciones locales. Tenemos que ser insistentes en cumplirlas. 2 dosis iniciales y los refuerzos que cada uno de los países recomiende y con el intervalo que en cada uno de los ministerios nacionales se recomiende. Vacuna de influenza, 1 dosis, una vez por año, idealmente en otoño. Vacuna de neumococo. Estos son esquemas diferentes en todos los países. Hay países en donde tenemos disponibles 2 vacunas, la vacuna conjugada, que puede ser 7, 10, 13, 15 o 20 valente, y la vacuna polisacárida. Tenemos que hacer el esquema mejor dentro de lo que tenemos disponible.
En el caso de Argentina, por ejemplo, la recomendación es el esquema secuencial, empezando por la 13 valente y al año la 23 valente polisacárida. Cuando llegue, si Dios quiere, probablemente en el 2024, la vacuna 20 valente seguramente va a reemplazar a este esquema secuencial por una sola vacuna. Y en los países en donde ya está esta vacuna, como en Estados Unidos, ya se está reemplazando el uso de las otras dos por una sola 20 valente. Y finalmente la vacuna recombinante adyuvantada de zóster. Hay pocos países que todavía tienen la vacuna anterior de zóster, que es la vacuna atenuada, que se da en una sola dosis y cuya inmunidad cae en el tiempo, tal que a los 5 años y más lo que queda de inmunidad es muy pobre. La vacuna recombinante adyuvantada, que ha demostrado permanecer la inmunidad en altos niveles después de 10 años, es una vacuna que se da en 2 dosis, que se puede dar en adultos mayores sanos e inmunocomprometidos, las 2 dosis separadas por 2 meses entre ellas. Entonces, mensajes finales. Primero, recordemos que a los adultos mayores, cuando los vacunamos, los estamos protegiendo no solamente de la enfermedad, sino de la fragilización, del uso exagerado del sistema médico y de los recursos médicos en cada uno de nuestros países. Las enfermedades inmunoprevenibles en adultos mayores es muy importante tratar realmente de utilizar las vacunas que tenemos. Recordemos que está escrito que cuanto más ahínco tiene el médico en estimular a sus pacientes, más posible es que estos pacientes se vacunen. Y esto está documentado en distintos trabajos en muchos de nuestros países. Es importante recordar que la enfermedad en el adulto mayor no es solo lo que veo en el momento agudo, sino que a mediano y largo plazo genera muchas veces una mortalidad mucho mayor que la enfermedad aguda, como el caso de la neumonía, que tiene un 12-13% de mortalidad en el agudo y un 30% de mortalidad al año. Y es fundamental recordar que por buenas que sean las vacunas, mientras no lleguen al brazo de los pacientes, no nos alcanzan en las heladeras. Vacunemos a nuestros pacientes con muchas ganas e insistamos en cumplir con las coberturas. Les agradezco mucho.